Antes de empezar les digo que lamentablemente ya no podré subir tantos videos. La razón es simple, hay que volver a la escuela, así que ahora ya no tendré tanto tiempo y ya lo informé en la pestaña de comunidad, pero bueno, sin nada más que decir, comencemos. En la isla Calavera se hallaba una tribu, la tribu Muy, los cuales estaban cuidando un huevo, el cual estaba siendo custodiado por Rodan, que vigilaba el huevo. Hace mucho tiempo Kong y Rodan se encontraron y pelearon, pero al final Rodan perdió. Aún teniendo varias habilidades no pudo resistir a la gran fuerza de Kong, que al final vio que Rodan solo buscaba un lugar donde poner el huevo para cuidarlo. Al final Kong le hizo saber a Rodan que podía quedarse y cuidar el huevo, pero lo dejara con la tribu para que protejan a su hermano que estaba en el huevo. Desde ese día Rodan ha habitado la isla y cuidando la isla como su hogar, pero un día un grupo de personas que fueron a la isla, ya que era un grupo del gobierno y de investigadores que fueron a investigar a la tribu que había en la isla, pero Godzilla, que ya se recuperó definitivamente, apareció. Él quería pelear, pero con Kong él quería la revancha, pero Rodan apareció y empezó a tocar a Godzilla, queriendo que se vaya, pero la batalla fue muy dura hasta que recibió de lleno un aliento atómico, el cual lo dejó muy herido. Pero el grupo de personas, aprovechando que Godzilla y Rodan peleaban, se llevaron el huevo, ya que la tribu Muy fue a ver qué pasó. Cuando Kong llegó solo vio a Rodan herido y supo quién fue, pero Godzilla no estaba, algo lo llamaba. Pasaron unos días para que en el lugar donde investigaban el huevo, lo estudiaron todo lo posible, pero fue poco o nada antes de que naciera, y la investigadora Susan fue la primera en ver el nacimiento del pequeño bebé, pero no era un Rodan, era un Godzillasaurus, un bebé Godzilla. Cuando todos vinieron a ver al bebé, de la nada se advirtió que Godzilla estaba atacando la ciudad. Rápidamente se hizo el despliegue de Mechagodzilla, que fue hecho a base de un robot destruido hace tiempo, Mothra. Cuando Mechagodzilla llegó al campo de batalla, él y Godzilla se enfrentaron, pero cuando Mechagodzilla mandó un ataque a Godzilla cuando estaba en el suelo, el ataque se redirigió haciéndose Mechagodzilla se descomponga, así ya no funcionando. Godzilla se acercó poco a poco donde estaban los investigadores adentro del edificio. Concluyeron que el bebé lo llamó, haciendo que se calmase, así yéndose de ahí. Después descubrieron que el bebé tenía un segundo cerebro y se dieron cuenta de una debilidad que tenía Godzilla. Así que llevando al bebé y a Susan, ya que lo calmaba en un contenedor, así hasta que el bebé, ahora sintiéndose más asustado, empezó a llamar a alguien, pero no a Godzilla. En pocas horas llegó Rodan, el cual tomó el contenedor. Esto se les comunicó a los grandes mandos, los cuales ordenaron mandar a Mechagodzilla. Todos se prepararon y los pilotos subieron a la máquina. Mientras Rodan estuvo volando hasta que encontró un lugar donde poder descansar, y soltando el contenedor para después abrirlo para ver si estaba bien el bebé, hasta que Rodan soltó un llamado antes de que Mechagodzilla llegara. Cuando llegó empezaron una gran pelea, que al final Rodan no pudo estar tanto tiempo en la batalla hasta que King Kong llegó saliendo de los edificios para atrapar a Mechagodzilla, solo para dar un poderoso puñetazo en la cara del mecha. Empezó a volar y quiso golpear a Kong, pero al ser de metal sus movimientos eran lentos y además el metal, que era muy pesado, no ayudaba. Así que Kong tomó los brazos del Mechagodzilla y lo lanzó por los edificios. Mientras eso, Kong fue a ver cómo estaba el bebé Godzilla, pero mientras eso pasaba, el bebé solo se sentía más asustado y llamó a Godzilla, pero mientras eso pasaba, los pilotos del mecha atacaron por detrás a Kong lanzando la energía auxiliar. Eso fue un ataque de sorpresa y Kong no lo esquivó, el cual le dejó una gran quemadura en la espalda a Kong. El bebé, al sentir ahora aterrorizado al ver a Rodan y a Kong muy heridos, que ahora estaba llamando a Godzilla.
el cual no tardó mucho en llegar gracias al llamado del pequeño, que al ver a Kong quiso atacarlo, pero recibió unos rayos de plasma. Eso hizo que se fijara en Mechagodzilla, y así empezaron a pelear los pilotos, empezaron a disparar todo lo que tenían mientras que Godzilla lanzaba su aliento atómico y su pulso nuclear para dañar al mecha. Ambos tenían algo y era destruirse entre sí, pero en un descuido Mechagodzilla sacó un taladro y atravesó a Godzilla y destruyendo el segundo cerebro y otros órganos importantes de Godzilla. El bebé, preocupado y a ver que Godzilla estaba al borde de la muerte, le pidió a Kong que ayude a Godzilla. Kong al principio no quería, pero al ver la situación en la que estaba y al ver que tampoco iban a dejarlos irse y mucho menos los dejarían en paz, aceptó. Antes de que Mechagodzilla hiciera algo, Kong se lanzó encima de él y con todas sus fuerzas Kong arrancó el brazo del mecha y con este lo clavó en la cabeza del mecha, dañando uno de los visores de Mechagodzilla. Esto hizo que una explosión sucediera en la cabina. Esto hizo que los pilotos estuvieran heridos, lo cual muchos tuvieran que ser expulsados afuera de Mechagodzilla, pero los que aún estaban adentro seguían luchando contra Kong. Durante la pelea Mechagodzilla empezó a volar y empezó a disparar la energía auxiliar. Esto, si le acertase a Kong, recibió unas quemaduras horribles como las de Godzilla. Cuando se enfrentaron en medio de la pelea, Kong fue impacta y recibiendo una horrible en una de sus piernas. Kong ya no se podía parar y estaba muy herido. Al ver todo esto, el bebé empezó a soltar llantos, más y más llantos se hacían hacer hasta que Rodan, que ya no le quedaban tantas fuerzas, voló para atacar una última vez a Mechagodzilla, lográndolo ya que este lanzó su rayo de calor y al acercarse empezó a emitir un calor muy intenso que salía de su pecho. Esto dañó muy seriamente a Mechagodzilla hasta que lanzó un rayo de plasma, así dejando a Rodan ya casi sin nada de energía. Así que para proteger lo mejor posible al pequeño, se hacer a Godzilla y a Kong, los cuales no estaban para nada bien. Godzilla estaba al borde de la muerte y Kong iba a perder su pierna si acercándose a ellos se dejó caer al suelo para luego expulsar toda la energía contenida y se las dio a Godzilla y a Kong para luego caer ya sin energías, cayendo al suelo y casi sin vida, pero al final se desmayó. Kong y Godzilla ahora con esta energía lanzaron unos ataques poderosos a Mechagodzilla. Godzilla lanzó un aliento atómico de color naranja, el aliento espiral, y Kong lanzó unos rayos morados. Estos eran los rayos estrella y con eso ataque y con la energía que les dio Rodan hicieron explotar a Mechagodzilla y todos los pilotos tuvieron que irse del mecha porque se estaba destruyendo. Cuando todo terminó, Godzilla y Kong solo se vieron por poco y se iba a empezar otra pelea, pero al final solo se vieron que se marcharon y Kong tomó a Rodan y se fue, mientras que Godzilla finalmente conoció al bebé Godzilla, o mejor dicho Godzilla Jr., y al final ellos también se fueron al mar. El bebé ahora tenía un padre y se fueron, mientras que los pilotos y Susan los miraban irse. Pilota: es hermoso como la vida gana. Piloto 2. La vida orgánica es hermosa. Piloto 3. Importa la razón por lo que hacemos por proteger a nuestros amigos, camaradas, familia y nuestros hijos. Siempre daremos la vida por ellos para cuidarlos. Susan. Cuídense Godzilla, Rodan y Kong, y tú también, bebé. Fin del capítulo.